Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta sesión, a esta nueva sesión del discipulado online que estamos llevando aquí en la iglesia. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante, muy bonito, que es acerca de cómo compartir el Evangelio o cómo tener las bases bíblicas necesarias para entender por qué debemos compartir el Evangelio y cuál sería la mejor manera de poder compartir el Evangelio. Nosotros, en primer lugar, en este discipulado, una de las cosas que vimos al inicio nada más de todo este curso es el tema de la salvación. Y tomamos un poco de tiempo ahí, viendo en las escrituras, escudriñando en la palabra de Dios, y vimos, ¿no? Aprendimos cómo Dios nos salva a los hombres por su gracia. La condición del ser humano, recordemos, sin Dios es una condición de pecado. El hombre sin Dios está muerto, espiritualmente hablando, y separado completamente de Dios, y por ende no tiene solución, no tiene salvación, y no puede salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas, por su talento, su religión o por cualquier otra cosa que el hombre pudiera hacer. Es imposible para el ser humano salvarse por sí mismo. ¿Qué ha hecho Dios? Pues Dios ha iniciado la obra de la salvación. Es su voluntad para el hombre que se salve, y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra para vivir una vida perfecta, para morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Una de las cosas que Jesucristo hizo justo antes de poder ascender a los cielos fue darle a sus discípulos, a la iglesia que estaban haciendo, una encomienda que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Sí? Esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo la podemos encontrar en Mateo capítulo 28, ¿no? Del versos 19 al 20. También la encontramos en Marcos, la encontramos en capítulo 16, el último, la encontramos en Lucas, en capítulo 24, versos 44 en adelante, la encontramos también en Juan, capítulo número 20, verso 21, y también la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso número 8. ¿De qué hablan estos pasajes? Nos hablan de la encomienda que el Señor Jesús nos da para poder ir a todas las naciones, a toda criatura, a todas las personas, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la buena noticia de que Dios murió por la humanidad para salvar a un pueblo que crea en Él, no solamente se restringe a Israel o a los discípulos del Señor en esa época en la cual el Señor vivía en la tierra. No, el alcance de este mensaje debe llegar a toda la humanidad. ¿Sí? Debe llegar a toda la humanidad. Además, Mateo 28:19, que es el texto a memorizar en esta oportunidad, nos dice lo siguiente: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto dice claramente que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿no? Y esta palabra es el vocablo griego etnos, que vendría a ser el equivalente moderno de nuestra palabra etnias, es decir, a todas las poblaciones, toda tribu, lengua y nación debe escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Marcos también nos dice que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Lucas nos dice que tenemos que ir a predicar el Evangelio del perdón y del arrepentimiento de nuestros pecados. Juan nos dice que así como el Señor fue enviado por el Padre, ahora el Señor nos envía con su autoridad para predicar el Evangelio. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice que recibiremos poder y debemos ser testigos del Señor en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión es un mandato, ¿sí? Si usted puede notarlo, el verbo id y hacer discípulos se encuentra en un modo imperativo, es una orden que el Señor Jesús nos da. Así que usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, tenemos el encargo, tenemos el mandato del Señor de ir a todas las naciones predicando el Evangelio del Señor, ¿sí? No podemos discriminar con respecto al hecho de compartir el Evangelio. La Escritura dice que tenemos que ir a todas las naciones y tenemos que compartir el Evangelio a toda criatura. Muchas veces me han preguntado, pero pastor, si en la clase de salvación hemos aprendido
que Dios ya ha escogido de antemano, desde antes de la eternidad, desde antes del inicio, perdón, del mundo en la eternidad. Él ya ha escogido a quién va a salvar. ¿Qué sentido tiene predicar si el Señor ya sabe quién se va a salvar? La respuesta a esta pregunta es sencilla, hermanos. Sí, en efecto, y hemos aprendido eso cuando hablamos acerca de salvación, vimos que Dios ha escogido de antemano a las personas a que Él va a salvar, y a las que Él va a salvar, a las que Él ha escogido, Él las llama en algún momento del tiempo, las llama con llamamiento eficaz, y esas personas vienen a Cristo y sean salvos para la gloria del nombre de Dios. Eso es algo que Dios sabe. Nosotros no sabemos quiénes son. Uno. Así que tenemos que predicarle a todos porque nosotros no sabemos quién ha escogido Dios. Solo Dios lo sabe. Y tenemos nuestra responsabilidad es predicarle a todos. La segunda razón es que ha agradado a Dios o Dios ha determinado que el hombre sea salvo. Es cierto, por la gracia de Dios, Dios es quien escoge, pero el agente, el medio que utiliza Dios para poder salvar a esas personas normalmente son otras personas, es decir, la predicación del Evangelio. Nadie se salva simplemente porque un día de pronto recibe una iluminación especial y recapacita y entiende el Evangelio de la nada. Normalmente una persona para ser salvo tiene que escuchar el Evangelio de otra persona para poder creer. Eso lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Dios nos dice que Pablo nos dice, perdón, que ha agradado a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Le llama locura de la predicación porque para los judíos, para los griegos, probablemente escuchar el mensaje de un Cristo resucitado, no crucificado y resucitado, les puede parecer escandaloso, les puede parecer una locura, pero la proclamación del Evangelio de labios de siervos del Señor, de hombres y mujeres que creen en Dios, es utilizado por Dios para la salvación de otras personas. Dice también Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra del Cristo, la palabra del Señor. Así que es necesario, uno de los componentes importantes para que una persona pueda creer en el Evangelio es que otra persona le predique el Evangelio. Y eso es justamente el cumplimiento de la gran comisión. Entonces cuando usted y yo predicamos el Evangelio a otras personas, estamos obedeciendo el mandato del Señor de cumplir la gran comisión. Lo importante es, y lo maravilloso de esto es que el alcance es global. No solamente es necesario compartirle a mi vecino, a mi compañero, a una persona en el mercado, a un amigo o a un colega del trabajo. Está muy bien. Pero también debo de pensar en que tengo que llegar a otras personas mucho más lejos. Están en lugares, en continentes o países a los cuales yo ni siquiera he ido ni conozco. Y usted me preguntará, ¿y pastor, cómo puedo hacer eso si yo no puedo viajar hasta Tailandia o hasta Bangladesh o hasta Burkina Faso, por ejemplo, compartirle a esas personas que viven allí? Pues hermano, sí podemos de alguna manera. ¿Cómo? Orando por la salvación de esas personas para que Dios utilice a otros creyentes que estén allí para que les predique el Evangelio, orando. Dos, compartiendo el Evangelio por medio de las redes sociales y del Internet. Ahora hay muchas facilidades para poder llegar a muchos lugares muy lejanos por medio de los medios electrónicos. Entonces podemos enviar folletos, videos, predicaciones, artículos. Podemos atrevernos y postear en nuestros muros, compartir a otros y utilizar ese efecto de cadena para poder llegar a otras personas muy lejanas. Tercero, podemos dar para las misiones. Aparte de nuestros diezmos que damos normalmente para la iglesia, podemos dar para las misiones, podemos separar algún monto mensual para poder dar a las misiones y eso permita sostener a hombres que sí han consagrado su vida para ir a un campo en particular y viven allá, se han mudado allá y ahí predican el Evangelio. Podemos ayudar. Entonces hay muchas maneras, hermanos, de las cuales podemos también. Y la cuarta manera es considerando en algún momento también ir. Decir, si se siente la inquietud de poder dedicarnos a la obra a tiempo completo, de no pensar en nada más que en servir en el Señor y pensar en algún lugar específico para ir, pues esa es una manera también como Dios utiliza, llamando a personas para que vayan a esos lugares para predicar el Evangelio. Recuerda, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio simplemente es las buenas noticias. Las buenas noticias de que el hombre estaba perdido, estaba muerto, condenado, pero Dios ha diseñado un camino de salvación para poder salvar a esas personas por medio de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y muchas de las cosas que vamos a decir aquí, hermanos, son
recordatorios de lo que ya hemos visto en la clase de salvación. Así que si no recuerdas muy bien esto, yo estoy asumiendo que entendemos y nos queda claro la clase de salvación. Así que por favor, si hay algunas cosas aquí que parece que las estoy pasando muy rápido, yo te recomendaría, mi hermano, mi hermana, que regreses a la sesión uno o dos, me parece que es, donde hablamos acerca de la salvación y lo vuelvas a ver con detenimiento y vuelvas nuevamente aquí para recapitular lo que estamos diciendo. Sí es importante entender, tenemos que tener claro eso, ¿no? Que el hombre está perdido y no se puede salvar de ninguna manera, que Dios escoge a personas para salvación, ¿sí? Y eso no significa que Dios es injusto ni nada por el contrario, sino que Dios es misericordioso. Toda la humanidad estaba perdida, pero Él escoge personas para salvar y en ellas mostrar su gloria, su misericordia, y a los que no, simplemente Dios les pasa por alto, no les toma en cuenta y esta persona sigue en el camino que ya tenían de antemano, que era la perdición. Hay muchos métodos y formas de evangelizar. El camino de Romanos, el Evangelio sin palabras, el camino a la esperanza. Hay muchos métodos de salvación, el cubo evangelístico, hay muchos. Usted puede en internet mirar en YouTube y hay infinidad de métodos evangelísticos que usted puede utilizar. No es el objetivo de esta clase describir esos métodos, creo que hay mucho material en internet y si deseas conocer alguno en particular, pues por interno, ya fuera de esta sesión, me puedes preguntar y te voy a dar materiales, te voy a dar links, lugares donde usted puedes encontrar mucho material evangelístico muy bueno, ¿sí? Videos y muchas otras cosas y maneras de cómo poder evangelizar. Ese no es el punto es que tenemos que tener ciertos aspectos importantes presentes al momento de evangelizar. En primer lugar, nosotros nos salvamos, hermanos, ¿sí? Yo no salvo a nadie, usted no salva a nadie, ningún ser humano puede salvar. Yo sé, a veces queremos que las personas a las que le prediquemos se salven y a veces somos insistentes y le decimos, pero tú tienes que creer en Jesús, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que creer en el Señor. Y a veces obligamos de alguna manera que una persona tome una decisión más forzada o para que ya no le estemos incomodando, que porque realmente esa persona ha sido convencida por Dios. Recuerda, nuestra labor solamente es predicar, nada más. Nuestra labor es evangelizar, es compartir el evangelio. Por supuesto, deseamos que las personas a las que les compartimos se arrepientan y crean y oramos por esas personas. Y una buena cosa que podemos hacer, hermanos, es antes de predicarle a alguien, orar. Decirle, Señor, si voy a predicar a esta persona, este amigo, este compañero, Señor, abre su corazón, toca su corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Compartimos el evangelio y dejamos la obra en las manos de Dios. Es Dios quien salva por medio de la fe, no por medio de la insistencia. Amén. No por medio de manipular a la persona o de obligarle, ¿no? O decirle, mira que si no crees en Jesús te va a ir mal. O mira que si tú crees en Jesús todo te va a ir bien. No, no hagamos eso, hermanos, porque esa no es la manera de evangelizar. La manera de evangelizar simplemente es compartir. Compartir el evangelio y dejar la obra en las manos de Dios. Él es el que convence. Recuerda, Dios salva usando la locura de la predicación. Es decir, yo tengo que abrir mi boca para compartir. Mucha gente dice, predica con tu vida, ¿no? Y si es posible usa las palabras, hablando de que tenemos que hacer el testimonio. Y sí es cierto, tenemos que hacer el testimonio, porque si somos de mal testimonio la gente no va a recibir nuestras palabras. Pero yo no puedo decir que la gente va a ser salva solamente por mi testimonio. No, necesitan oír el Evangelio, ¿sí? Y yo tengo que hablar, predicar, hablar el Evangelio. Tercero, la predicación debe estar basada en la obra y persona de Cristo Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 15, de 3 al 5, que yo les compartí lo que así mismo recibí, ¿no? Que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, ¿no? Que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que nosotros entonces compartimos y predicamos es a Jesús, a Jesús. Mucha gente dice, sí, yo estoy evangelizando porque estoy invitando a mis amigos a la iglesia. No, eso no es evangelizar. Invitar a tus amigos a la iglesia no es evangelizar. Hablarle a las personas acerca de morales, de valores, de ser responsable, la mejor versión de ti mismo, eso no es evangelizar. Hablar acerca de la Biblia o de lo que la Biblia dice, pero sin mencionar a Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús, tampoco es evangelizar, hermanos. Tampoco es evangelizar. Y recuerda, la Biblia no es un manual de autoayuda. La Biblia no es un manual de valores. Por supuesto, la Biblia habla de valores, habla de virtudes, habla de cosas que a Dios le agradan, por supuesto, pero eso no tiene sentido si la persona, en primer lugar, no ha nacido de nuevo, no ha sido salva, no ha cambiado su corazón. Y para eso necesita entender, oír, creer en lo que Cristo hizo
por cada uno de nosotros. Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra, se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz como si fuera un malhechor, como un pecador, sin haber cometido pecado por nosotros. En la cruz Él bebió la ira de Dios, porque recuerda, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros teníamos que morir, Él nos sustituyó, Él tomó nuestro lugar, y ahí en la cruz Él cargó el castigo de nuestra maldad, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos para ser Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, eso es la evangelización. Compartir a la persona, mira lo que Dios ha hecho por ti. Y en cuarto y último lugar, la predicación, la evangelización debe terminar en un llamado al arrepentimiento y a la fe. Es decir, si tú compartes lo que Cristo hizo por una persona, pero no le animas a esa persona, a que esa persona se arrepienta y crea en Jesús, te estás olvidando de una parte muy importante. Recuerda, no solamente es saber del Evangelio. La Biblia dice creer en el Evangelio. Y para creer yo tengo que conocer lo informativo, pero yo tengo que aceptar, es decir, estar de acuerdo con lo que dice y tomar una decisión. Es decir, ahora yo sé, entiendo, lo recibo, voy a arrepentirme de mis pecados y voy a confiar en Cristo Jesús. En eso consiste la verdadera fe, hermanos. La verdadera fe tiene tres aspectos. Un aspecto mental, yo entiendo, conozco lo que Cristo hizo por mí. Un aspecto, llamémoslo así, emocional, es decir, yo lo recibo en mi corazón, no lo rechazo, sino que digo, sí, es verdad, no solamente lo entiendo, sino que lo recibo en mi corazón, digo, sí, es verdad. Y un aspecto volitivo de la voluntad, es decir, ahora yo tomo una acción, lo entiendo, lo acepto, creo, me entrego, digo, Señor, tienes razón, eres mi Salvador, te pido perdón, dejo mi vida pasada y me entrego a ti. Comienzo y cambio mi vida, una dirección, cambio la dirección de mi vida. Eso es el arrepentimiento, esa es la verdadera fe. Recuerda, emocional, intelectual, emocional y de la voluntad o volitivo. Tres aspectos que componen la verdadera fe. Entonces, cuando evangelizamos, tenemos que informar, porque tenemos que hablarle a la persona lo que Cristo hizo por ella. Tenemos que animar y persuadir, decirle, amigo, amiga, te animo a que creas en Cristo Jesús. Nuestra única responsabilidad es la primera, la de informar. ¿Quién convence en el corazón y quién es el que motiva? El Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solamente informamos y oramos para que el Espíritu Santo, con esa información que estamos transmitiéndole a la persona, esa persona pueda ser tocada, pueda decidir. ¿Y quién decide al final? Pues, en ese sentido, es la persona, ¿no? Dice, ok, creo, voy a arrepentirme. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Cuando nosotros vemos las predicaciones a lo largo de la palabra de Dios, vamos a ver que siempre los predicadores llaman a la acción a las personas, ¿sí? Y aquella persona que Dios está tocando su corazón, esa persona, vemos en la Biblia que va a responder. Y ese es el llamado eficaz. Cree y se arrepiente. Los componentes del Evangelio. Algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, aparte de las que ya hemos mencionado hace un momento, es, recuerda, el hombre ha pecado contra Dios. ¿Sí? El hombre ha pecado contra Dios. Entonces, la condición del ser humano es la condición de pecador, de una condición de pecaminosidad. Estamos separados de Dios. ¿Sí? Estamos separados de Dios. Y si una persona no entiende esto, entonces no se va a poder arrepentir porque sería semejante a un hombre que le dices para ir al hospital porque está enfermo, pero esa persona dice, yo no estoy enfermo, no necesito ir al hospital. Algo así, ¿verdad? Es una especie de similitud un poco débil, pero más o menos es la idea. El hombre no solo está enfermo, está muerto, ¿no? Está muerto en sus delitos y pecados y necesita a Dios. Dios es santo, pero nosotros no somos santos, estamos perdidos. Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores y estamos destituidos, separados de la gloria y de la presencia del Señor, ¿sí? Y hay muchos otros pasajes más, como el Salmo 14:1, el Salmo 53:1, Romanos 3:10 nos dice,
todo hombre es injusto. Y vamos a leer Romanos 3, ¿sí? Hay otros textos ahí, pero no lo vamos a leer todos por causa del tiempo, pero déjame leerte por lo menos uno, que es Romanos capítulo 3, para que puedas comprender el alcance del pecado. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? No hay sobre la tierra un solo ser humano que por sí mismo pudiera entender o acercarse a Dios. No, es imposible, estamos separados de Dios por nuestra pecaminosidad, porque somos pecadores. ¿Y qué es el pecado, hermanos? El pecado es todo aquello que está en contra de la santa voluntad de Dios. Toda injusticia es pecado, nos dice 1 Juan 5:17. Toda violación de la ley es pecado, es decir, todo lo que está contra lo que Dios ya ha establecido en su palabra es pecado. 1 Juan 3:4. Todo lo que no se haga con fe es pecado también. Romanos 14:23 nos dice esto. Es decir, si yo hago algo sin creer, sin tener fe, dudando, eso también es pecado. Y por último, Santiago 4:17 nos dice que toda cosa que, o mejor dicho, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué cosa es eso? También es pecado. Entonces tenemos 4 definiciones del pecado, ¿no? El pecado entonces es todo aquello que esté en contra a lo que Dios ya ha establecido, que es algo bueno, algo correcto, algo agradable. ¿Y dónde lo ha establecido? En su palabra, en la Biblia. Por eso es tan importante para el creyente, hermanos, conocer su Biblia, leer su Biblia. Porque tal vez, hermanos, podemos estar pecando y no nos damos cuenta, no lo sabemos, porque no estamos informados de la palabra del Señor. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios para poder saber si lo que estamos haciendo es pecado o no, porque obviamente si estamos cometiendo pecado, vamos a sufrir las consecuencias y obviamente no vamos a agradar al Señor. Muy bien. La Biblia enfatiza que la paga o la retribución que merece el pecado es la muerte. ¿Sí? Romanos 6:23 nos dice eso. Entonces eso es muy importante. Como el hombre es pecador, entonces la paga del pecado, o mejor dicho, la condición del ser humano es que está muerto. No físicamente, obviamente, sino espiritualmente. Segundo, dado que el hombre es pecador, está bajo condenación. ¿Sí? Está bajo condenación. Romanos 3:9 dice que los judíos y los gentiles, toda la humanidad está bajo pecado, está condenada, está perdida. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no han creído en Cristo Jesús ya están condenadas, viven, pero están muertas espiritualmente. Y cuando se termine su vida física, ¿a dónde van a ir a parar? Al lugar de condenación que se llama el infierno. Y hermanos, el infierno es un lugar terrible, es un lugar de condenación eterna, consciente, donde esas personas eternamente van a sufrir conscientemente, separados de Dios por la eternidad. Hay una herejía que nos dice o que enseña equivocadamente que Dios al final va a tener pena, ¿no? Y va a salvar a todos porque Dios es bueno y no puede salvar y no puede condenar a nadie. Hermanos, eso es una equivocación. Jesús habló muchísimo acerca del infierno en los evangelios, advirtió a las personas acerca del infierno. ¿Por qué? Porque, hermanos, sí es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es santo y es el juez justo de toda la tierra. Y el juez justo de toda la tierra tiene que juzgar el pecado. Él ya lo ha juzgado en la persona de su Hijo. Sin embargo, hay quienes se rehúsan a creer en Jesús, no quieren creer en la salvación de Dios, entonces van a padecer por su incredulidad, porque toda esa salvación que Dios les está regalando la rechazan. Entonces, hermanos, no es cierto que Dios va a salvar a todos, no, va a haber mucha gente que va a ir a parar al infierno y la idea y lo que nosotros queremos es que no, queremos que la gente se salve y por eso necesitamos predicar el Evangelio para que la gente crea en Cristo Jesús. ¿Sí? La Escritura enseña claramente que los hombres están condenados ya por sus pecados cometidos. ¿Sí? Juan 3:18 nos dice que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de tal manera que todos los hombres hemos pecado. Hablando de Adán, ¿verdad? El pecado de Adán trajo la muerte a toda la humanidad y eso es algo muy importante. Esta muerte de la cual habla la Biblia habla o significa la separación espiritual, física y eterna de Dios. La Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La muerte física, que es cuando nuestro cuerpo físico en algún momento se deteriora al punto que ya no puede seguir llevando la vida y fallece.
Esa es la muerte que más conocemos. La muerte espiritual es la separación de Dios y nacemos muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente. Y la muerte eterna es el lugar de destino final de aquellas personas que durante toda su vida se han mantenido en esa muerte, en esa separación espiritual, sin conocer a Dios. Entonces, todos los seres humanos, ¿vamos a experimentar la muerte física? Sí, todos, a menos que aquellas personas que estén vivas cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, que sean arrebatados al cielo. Bueno, ellos nomás no experimentarán la muerte física. Todas las personas experimentamos muerte, separación espiritual. Sí, porque todos nacemos en condición de pecado, todos, hasta los creyentes, todos hemos nacido, no hay nadie que nazca redimido, todos nacemos en pecado y somos salvados en el transcurso de nuestra vida. ¿Todos experimentarán muerte eterna? No, solamente aquellos que se rehúsan a creer en Cristo Jesús. Aquellos que creemos en Jesús ya no experimentaremos lo que la Biblia le llama la segunda muerte, la muerte eterna. No, sino que después de nuestra muerte física iremos al cielo donde viviremos por siempre con el Señor. También la Escritura nos enseña tres verdades. Dios es amor, pero también es justo, ya lo he mencionado, por eso que tiene que castigar el pecado. El infierno es eterno, hermanos, es un castigo eterno y consciente, donde la ira de Dios permanece por toda la eternidad. Y es un lugar donde nadie tendrá acceso a Dios ni arrepentimiento. Ahí te dejo algunos textos que tú puedes examinar con tranquilidad en tu casa, viendo acerca del infierno. Todo hombre al morir tendrá que dar cuenta de sus obras en esta vida, porque después de la muerte es el juicio. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe tal cosa como la reencarnación, no existe tal cosa como que el hombre tenga muchas vidas después de morir. No, solamente hay una oportunidad de vivir y solamente hay una oportunidad de ser salvo, y es en esta vida. Los creyentes, hermanos, no oramos por los muertos, ni creemos que los muertos están en un lugar llamado purgatorio, eso no existe en la palabra de Dios, ni creemos que una persona muerta puede cambiar su estado. Si una persona murió creyente, está en el cielo, no hay cambio. Si una persona murió incrédula, está en el infierno y ya no va a salir de ahí jamás. Y por eso es tan terrible esto, y por eso es tan importante que nosotros como creyentes prediquemos el Evangelio, hermanos, prediquemos el Evangelio. 3. El hombre pecador no puede ser salvado por sí mismo. ¿Sí? Solamente Dios nos puede salvar. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede salvarse por sí mismo. Tito 3:4 nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Ves? No dice nos salvamos, dice nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. Él nos salvó. Su misericordia fue la que se manifestó y Él fue quien nos salvó. No por obras de justicia, recalca Pablo, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ves? Es Dios quien nos salva. Siempre es así. Por eso que en Apocalipsis, cuando los ángeles y los santos cantan, que dicen: Señor, tuya es la salvación. ¿Verdad? En la iglesia, cuando canta ahí en Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, dice: tú nos compraste, ¿no? Le dicen al Cordero de Dios: digno eres, Señor, de abrir los rollos, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú nos compraste para Dios de toda tribu, lengua y nación. Él nos salvó, Él nos compró. Nosotros no pudimos hacer absolutamente nada. Las buenas obras que nosotros podemos hacer, hermanos, no nos brindan la salvación. Por el contrario, son la evidencia que nosotros somos salvos. ¿Sí? Solo hay salvación a través de Cristo Jesús, y es por ello que el pecador debe reconocer su necesidad de un Salvador y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y una vez que es creyente, hacemos buenas obras, porque Dios nos lo manda, porque a Dios le agradan, pero no para salvación, sino para agradar a Dios, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuarto punto: Jesús murió por los pecadores. Isaías 53:6 es un hermoso capítulo para poder leerlo y meditarlo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta aquí que el Señor Jesús, el siervo de Jehová, Él fue herido y abatido por nosotros. El verso número 10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, y el 11 nos dice que Él llevó nuestras iniquidades. Eso quiere decir que el Hijo de Dios murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso decimos que el sacrificio de Jesús es sustitutorio. También existe esa palabra vicario, ¿no? Que tiene la misma idea. Jesús es sustituto. Es el sustituto de nuestros pecados. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios animales?
¿Eso significa que la sangre de los animales nos salvaba? No. El libro de Hebreos nos dice claramente, perdón, que la sangre de los toros, de los corderos, de los machos cabríos no pueden limpiar el pecado. Entonces, ¿por qué Dios mandaba que los israelitas sacrificaran animales y derramaran su sangre? Simplemente, hermanos, como una señal, como un recordatorio, como un símbolo que apuntaba a que algún día en el futuro el Cordero definitivo de Dios, ya no un animal, sino un ser humano, el Hijo de Dios, derramaría su sangre, ya no muchas veces como se hacían los israelitas, sino una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio perfecto, suficiente, que limpiaría los pecados de los hombres que creyéramos en Él. Entonces, eso es algo importantísimo de entender, ¿sí? Tenemos que entender esto. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, pero los sacrificios no perdonaban los pecados, solo cubrían los pecados nada más. Y era un recordatorio, apuntaba al hecho de que algún día se limpiarían por completo cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra y muriera por nosotros. Hay que tener muy claro que Jesús no murió por un ideal, no murió como un mártir, sino murió para dar su vida por las ovejas, ¿sí? Por sus ovejas. La cruz aquí es clave en el Evangelio, porque en la cruz vemos la justicia de Dios, es decir, Dios es un juez. Romanos 3 nos dice esto, Dios es juez, debe castigar el pecado, hermanos, debe hacerlo, porque si no castigara el pecado sería un juez injusto, que pasara por alto a la maldad. Dios debe castigar la maldad del hombre, pero no la quiere castigar en el hombre, porque eso significaría que todos fuéramos al infierno, toda la humanidad. Él ama al hombre, no quiere castigar al hombre, así que hace él, provee, y ahí vemos su amor, su santidad, su justicia, pero ahora vemos su amor. Él provee, él envía, él manda, él entrega a su propio hijo para que tome nuestro lugar. Él se hace un hombre y muere en la cruz por nosotros. Y en esa cruz, hermanos, vemos la justicia de Dios porque Dios efectivamente está castigando el pecado. Pero también vemos su amor porque Él no lo castiga en nosotros, sino lo castiga en su propio Hijo. Y eso es, hermanos, clave en el Evangelio. En la cruz, hermanos, vemos la justicia de Dios satisfecha en la persona de su Hijo, donde la ira de Dios cayó sobre Él. Pero a la vez también vemos el amor de Dios que no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso que Jesús, cuando iba a exhalar su último suspiro, dijo, consumado es. Es decir, la obra de la salvación está terminada. Él pagó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Él la bebió por completo. Fue terminada la obra de la salvación. A partir de ese momento, el velo del templo se rasgó y con ello el acceso a Dios se abrió. Antes solamente al templo, al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora el velo del templo, dice el Evangelio, que se rasgó como una señal de que ahora el camino hacia Dios estaba abierto para cualquier persona que creyera en Jesús. Y a partir de ese momento, hermanos, cualquier persona que cree en Cristo Jesús puede ser salvo, puede venir a la presencia de Dios, puede escapar de la condenación del infierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Marcos capítulo 1, verso 14 lo dice. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. También nos dice el libro de Hechos, que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan y crean en el nombre del Hijo de Dios. Dos ingredientes que componen la conversión, la salvación, es el arrepentimiento y la fe. Sin estos componentes no podemos hablar de una fe genuina. Lo dije hace un momento. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es simplemente cambiar nuestra mentalidad y actitud con respecto al pecado. Antes lo cometíamos, ya no lo queremos cometer, nos arrepentimos de eso, ya no queremos ir por el mal camino. Fe, no solamente dejamos el pecado, sino que ahora miramos a Cristo, miramos al Salvador, creemos que Él es el que nos salvó. ¿Sí? La fe salvadora implica un aspecto intelectual, emocional y una decisión de la voluntad. Ya lo mencioné hace un momento también. La fe es entregarse en confianza plena en el Señor y en lo que Él ha hecho. Creemos que Él es nuestro Señor, aunque no lo vemos. Creemos que Él nos salvó, aunque nunca lo hemos visto en la cruz. No estuvimos en ese tiempo, pero creemos que así fue y vivimos en consecuencia a esto. Un pequeño método que tal vez te puede servir, ¿sí? Para cuando quieras compartir el Evangelio. Es fácil de memorizar, es fácil de aplicar. Es el Camino de Romanos. El Camino de Romanos consta de 6 pequeños pasos. Son 6 versículos con los cuales tú puedes predicarle a alguien.
Por ejemplo, empiezas con Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego continúas con Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego continuamos con Romanos 5:8. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Que aun siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y en eso se muestra su amor, su gracia. Luego vamos a Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Y qué nos dice Romanos 10? Que si confesares con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego vamos a Romanos 5:1. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos dice, ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Precioso. 6 versos muy sencillos, fáciles de memorizar, que tú puedes escribir en unas tarjetitas y leerlos constantemente hasta memorizártelos. 6 versos que en cualquier momento tú puedes sacar y utilizar para predicarle al amigo, al vecino, al taxista, al mototaxista, a tu compañero de trabajo, a tu amigo de colegio, a tu amigo de universidad, y puedes hablarles acerca de la maravillosa salvación que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Hermanos, que espero que esto haya sido de ayuda. Y todos los métodos evangelísticos se basan en esto, hermanos. Todos los métodos evangelísticos deben de basarse en esto, en presentar la condición perdida del ser humano, lo que Dios hizo por el hombre, lo que el hombre puede hacer para su salvación. Así que te animo a que puedas familiarizarte con muchos métodos evangelísticos. Puedes empezar por este si es que aún no has trabajado con ninguno. Los utilices, los compartas y te goces de cómo Dios te utiliza para la salvación de personas. Y cuando Dios te da esa oportunidad de que personas se conviertan por tu predicación, discípulalos, entrénalos así como tú estás siendo entrenado. Recuerda, la gran comisión no solamente es evangelizar, es ir y hacer discípulos. Evangelizar, pero también discipular a muchas personas. Que Dios te utilice, mi hermano, que Dios te utilice, mi hermana, para la gloria de su nombre en la salvación de muchas más personas, para que Dios sea glorificado y para que su iglesia crezca. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en la siguiente sesión.